Cultura es independencia. Bicentenario de las Independencias 1810-2010. Este trabajo es realizado para el Ministerio de Cultura de Colombia y su Programa Nacional de Estudios a la Creación y la Investigación, en cabeza de su directora, la ministra Paula Marcela Moreno Zapata, y la viceministra María Claudia López Sórzano. Causas internas y externas de la independencia de Colombia. Causas internas: la revolución de los comuneros, los derechos del hombre, su traducción y divulgación, la expedición botánica y el memorial de agravios. Causas externas: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la situación de España en 1808. Las 6 épocas de nuestra historia. Nuestra historia colombiana comprende 6 épocas o períodos que son los siguientes. Primera, la historia precolombina o anterior a Cristóbal Colón. Abarcaría siglos y siglos si se piensa, de acuerdo con serias investigaciones, que el hombre americano es tan antiguo como que el hombre europeo o quizá más. Aparece envuelta en sombras porque los chibchas, la tribu más civilizada de cuantas habitaron estas tierras, no conocieron la escritura y en consecuencia no dejaron narraciones que arrojaran mucha luz sobre la verdad de nuestros pueblos primitivos. Segundo, el descubrimiento realizado el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. El gran navegante vino al Nuevo Mundo en 4 ocasiones y en la última pisó tierra en el Istmo de Panamá y en el Golfo de Urabá, llamado entonces del Darién. Tercero, la conquista, que se prolonga hasta el año de 1550 y que contempla la lucha tenaz de los españoles por implantar la civilización. Semejante empresa, frecuentemente manchada de crueldad contra las tribus americanas, debió hacer frente a dificultades que parecían invencibles: la selva virgen, las cordilleras, los ríos, los climas insoportables, las fieras, las enfermedades, la resistencia de los naturales. Válgame Dios, cuenta un cronista de la expedición de Jiménez de Quesada, que bastasen hombres de carne a romper 200 leguas de monte espesísimo con sus propias manos. Cuántas enfermedades quebrantaron los cuerpos, cuántas fiebres pestilentes y otras enfermedades pusieron a otros en estado de no poderse tener en pie. ¿En qué género de muerte no tropezaron, muriendo unos comidos de tigres, otros de lagartos? ¿Con qué hambre y sed no agonizaron? Baste decir que, después de 8 meses de jornada, llegaron al pueblo de La Tora, llamado de las Barrancas Bermejas, y habían caminado solamente 150 leguas. 4. La colonia, que se prolonga hasta el 20 de julio de 1810, fecha gloriosa del grito de la Revolución. En este largo periodo caracterizado por la paz y las sanas costumbres, adquieren notable desarrollo las primeras fundaciones. Es una vida de silencio, de quietud, que en el fondo va alimentando los gérmenes del descontento. Se agravan las grandes diferencias sociales, prospera el abominable mercado de esclavos y se implanta el absolutismo virreinal. Todo gira, dice un historiador, en torno del virrey, en cuya mano se concentran los poderes absolutos de la monarquía que representa. Es a la vez jefe militar, protector de la Iglesia, presidente de la Real Audiencia, superintendente del Tesoro, árbitro del poder civil. Esta justicia aristocrática, dirigida en persona por el virrey, resulta sistemáticamente favorable al español y perjudicial a los criollos, los indios y los negros. Las instituciones, debido al modo de gobernar, parecen hechas solamente para defender al español y perseguir a los naturales de América. La balanza se inclina a favor de la nobleza. La independencia, que comprende desde el 20 de julio de 1810 hasta el 7 de agosto de 1819, fecha en que los patriotas, al lado del inmortal Bolívar, sellaron en el campo de Boyacá la libertad de la patria. 6. La República, que resume nuestra vida independiente desde el 7 de agosto de 1819 hasta nuestros días. Causas de la independencia. En vísperas del 20 de julio de 1810, afirmaban las cabezas pensantes de la revolución que la independencia era ya una fruta madura que se caía por su propio peso. Y don Camilo Torres agregaba que solo hacía falta poner el cascabel al gato, es decir, prender la chispa, provocar el incendio. Esto nos da a entender que la revolución no fue repentina, improvisada, sino que, al estilo de los grandes movimientos de la historia universal,
Tuvo una larga preparación y fue el resultado de causas claramente establecidas. Tales causas fueron de orden interno, cuando obedecieron a manifestaciones y brotes de nuestra misma patria, y de orden externo cuando se presentaron fuera de ella. Causas internas. La revolución de los comuneros. Inglaterra declaró la guerra a España, y este hecho se hizo sentir fuertemente en la Nueva Granada, porque para atender a los cuantiosos gastos, el gobierno de la Real Audiencia creó nuevos impuestos o tributos que vinieron a hacer insoportables la situación económica del pueblo. Fuera de varios de menor importancia, los impuestos más pesados llegaban a 29. Con razón se decía que el régimen español descargaba su mano dura contra las gentes de la colonia desde el mismo bautismo. Les seguía en su casamiento, les perseguía hasta el entierro y les seguían cobrando más allá de la tumba. Todo estaba grabado: el capital y la renta, la industria y la agricultura, la vida y la muerte, el pan y el hambre, la alegría y las penas. Semejante explotación fue creando un profundo malestar, fue ahondando la diferencia entre los peninsulares llamados chapetones y los sufridos criollos que ya no podían con tan pesada carga. Pero lo más irritante, lo más ofensivo era el modo como se cobraban los tributos por parte del regente visitador don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres y sus empleados, los guardas de rentas. Según un testigo, atropellaban a las personas, arruinaban cuanto se les presentaba a su paso, violaban los hogares y ni aún los agrarios estaban libres de su registro. De esta suerte se fue formando en todo el virreinato un fermento de protesta, de mala voluntad, que vino a estallar el 16 de marzo de 1781 en la ciudad del Socorro y que se propagó como pólvora a otras poblaciones vecinas pertenecientes al actual departamento de Santander del Sur. Era día de mercado público y no menos de 2000 personas se congregaron ante el despacho del alcalde en la plaza principal para leer la interminable lista de lo que debían pagar. A los gritos de ¡Viva el Rey! ¡Abajo el mal gobierno!, prometieron abstenerse de todo pago. Una viejecilla de nombre Manuela Beltrán rompió el escudo real, hizo pedazos la tabla de los impuestos, convidó al pueblo a la revuelta. El Socorro se convirtió en cabeza del levantamiento de los comuneros y su nombre se propagó como símbolo de la libertad por todos los rincones del nuevo reino. Juan Francisco Berbeo fue escogido como generalísimo de los rebeldes. Con otros 3 jefes formó una junta llamada El Común y de allí el nombre de Comuneros. A órdenes de Berbeo salieron hacia Santa Fe de Bogotá cerca de 6000 hombres. En el camino, como brotados de la tierra, se les unieron otros 14000. Ni en los tiempos de la independencia se vio un ejército tan numeroso y dispuesto a la lucha. Iban armados de garrotes, de hondas, de machetes, de lanzas, de macana y de hierro. De la capital fue enviado el oidor don José Osorio con una reducida tropa que fue derrotada en el puente nacional, Santander. Ante este fracaso, la Real Audiencia comisionó al arzobispo Antonio Caballero y Góngora, al oidor Joaquín Vasco y al alcalde Eustaquio Galaviz, para que, ante la imposibilidad de enfrentarse a tan temible multitud, buscasen la manera de llegar a un acuerdo. En el Mortiño, cerca de Zipaquirá, se firmaron solemnemente las capitulaciones. Las capitulaciones comprendían 35 artículos y en ellas se acordaba suprimir gran número de impuestos, terminar con las grandes diferencias sociales entre españoles y americanos y establecer reformas políticas y administrativas favorables a estos. En la capitulación número 16 han encontrado los historiadores el verdadero origen de nuestra independencia y de ahí la importancia que se le ha dado al movimiento comunero. En dicha capitulación se pedía que nunca más se enviasen personas que nos mandasen o tratasen con tanto rigor como lo había hecho el visitador Gutiérrez de Piñeres, porque de ocurrir así, juntaremos todo el reino, ligado y confederado para atajar cualquier opresión. Anunciar al monarca lo anterior, escribe Horacio Rodríguez Plata, era sencillamente decirle que ya se estaba aspirando a conseguir la libertad.